porque no sabemos si van a venir 1000 personas o los que estamos. Inventamos esta cosa híbrida, digamos, de recuperar la presencialidad y también sale de manera virtual. Vamos a tratar de darle el marco que parezca jornadas científicas como las que hacíamos antes. Así que, bueno, primero agradecer a Nora Vedano, ella es la directora o presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, porque en el espacio que estamos es la primera vez que se va a hacer una actividad de índole académica vinculada con la salud, porque es un espacio dedicado a la cultura y han tenido la amplitud y la generosidad de facilitarnos el Centro Cultural Córdoba. También a otra integrante de la agencia, que es el periodista Alejandro Mareco, que facilitó todas las gestiones. Agradecimiento especial a los invitados extranjeros, al doctor Horacio Argente y Marcelo Álvarez, que se vinieron de Buenos Aires para acompañarnos y a compartir con nosotros sus conocimientos. Desde que estamos pensando estas jornadas, el leitmotiv sigue siendo aprender, y salimos de 2 años verdaderamente incómodos, dolorosos, atravesados por el miedo, por la incertidumbre, también por el aprendizaje que significó todo esto de la pandemia. Entonces, cuando pensábamos estas jornadas, nos parecía saludable pararnos de nuevo en la salud y no en la enfermedad, e ir atravesando el COVID con una perspectiva de cierto futuro. Entonces, después de debatir mucho en la Sociedad de Medicina Interna, que ahora estrena una Nobel presidenta que es Ruth Kaplan, acordamos en ponerle unas jornadas de medicina clínica para estar bien, digamos. Entonces, habría como una especie de primera parte en donde vamos a escuchar al dúo Argente Álvarez, primero con la historia clínica, qué pasó con la historia clínica, con anamnesis, con el examen físico en este siglo XXI y lo que impactó la pandemia en todos nosotros y en los pacientes. Después vamos a hablar de los determinantes sociales de la enfermedad, que también la pandemia nos ha dejado algunas lecciones con el doctor Marcelo Álvarez. Y después sí entramos en esta perspectiva del bienestar, digamos, ¿no? Y en ese sentido va a estar Elías Chamale con la actividad física para estar bien, todo lo que significa el movimiento corporal, la alimentación, con Patricia Kitzman, y Marcos Ordóñez, que nos mete en un capítulo muchas veces olvidado de la clínica, que es el tema de la sexualidad, digamos, ¿no? Saber que todos nuestros pacientes son sexuados, y sobre todo también los movimientos sociales que nos atraviesan en todas sus perspectivas. Agradecer al Grupo Binomio, que es la organización que permite que esto suceda, y también a la industria farmacéutica que acompaña y nos apoya. Además de estas charlas que tienen que ver con digamos, la estructura más científica del Congreso, también va a haber simposios con colegas, algunos acá presentes, como el doctor de Loredo y otros por venir. Así que bueno, la idea es que podamos aprender, que pasemos un momento ameno y que revivamos la posibilidad del encuentro presencial. Así que bueno, bienvenidos. Horacio, si querés, comenzamos con él. Dale. Buenas tardes a todos. Me tengo que quedar acá, ¿no? Me va a costar, soy un poco inquieto yo. Lo intentaré. Gracias a todos por la invitación, en especial
Carlos, doctor Pressman, desde luego a la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba, a la doctora Ruth Kaplan, habernos invitado a estas jornadas. Le agradezco también al doctor Álvarez, compañero de ruta en la enseñanza de la semiología desde hace muchísimos años. Y bueno, ojalá que hoy, como decía Carlos, podamos hablar un poco sobre el futuro. Ojalá sea la medicina para estar bien, como dice aquí. La pandemia nos ha traído cambios muy importantes en nuestra profesión, en nuestra actividad cotidiana, en todos los órdenes, seamos médicos de lo que seamos. La pandemia creo que marcó un antes y un después. Como épocas de grandes cambios, como todas las épocas de grandes cambios, siempre hay defensores, o no voy a decir defensores, diría gente que dice, bueno, este cambio ha sido bueno, nos va a traer cosas buenas, es una oportunidad. Y también hay gente que ve este cambio o las cosas que han cambiado específicamente, no solo de la historia clínica y el examen físico, sino de la relación médico-paciente en particular, sino que la han cambiado para mal. Y ven esto como algo negativo, inclusive como una amenaza. Yo empiezo por decirles que yo tengo muchas incertidumbre, o sea, tengo más incertidumbre que certezas con respecto a cómo va a ser el futuro de la relación médico-paciente. Y la charla de hoy es simplemente para mostrarles cuál es mi opinión, cuál es mi visión, qué es lo que yo pienso que puede pasar, creo lo que puede pasar, arrancando con lo que pasó con la pandemia, yendo un poquito para atrás y después yendo hacia el futuro. ¿Podré usar el micrófono? Gracias. Empiezo por mencionar, no sé, parece que no. Empiezo por mencionar los cambios que generó en la relación médico-paciente la pandemia, temor, ansiedad, lo dijo recién el doctor Pressman, incertidumbre en los pacientes y en los médicos, una demanda contenida durante mucho tiempo, cambios en la manera de atender a los pacientes, todos tuvimos cambios en la instancia en la que tuviéramos nuestro accionar. Hubo un abandono bilateral de la presencialidad. Cuando digo bilateral digo porque no solamente los pacientes dejaron la presencialidad, muchos médicos dejaron de atender de manera presencial, y esto obligó que a muchos médicos tuvieran que reconvertirse al sistema de salud digital, muchos de ellos sin ningún tipo de preparación ni experiencia. ¿Qué generó esto? Un incremento exponencial de la telemedicina. Claramente, no sé dónde tendré que apretar porque no pasa, ahí está. Claramente, parece que es lento el... A ver si se queda aquí. Bueno, claramente en el momento de la pandemia estos cambios fueron necesarios y nadie puso en duda, ni yo pongo en duda las ventajas de la atención virtual, mantener el distanciamiento, disminuir los contactos y los contagios, evitar los riesgos de los traslados y contactos intrahospitalarios, trabajo profesional desde el lugar de residencia, muchos médicos empezaron a trabajar desde su casa. Se habló también de una reducción de costos de la atención de esta manera a través de la atención virtual, y claramente fue realmente un gran beneficio poder haber contado con la atención virtual en la época de la pandemia. Muchos de nosotros hicimos eso, no había otra cosa para hacer, y eso no está puesto en duda. Capaz si lo paso desde allá. ¿Allá? Bueno, los cambios en la atención de los pacientes, los cambios en la relación médico-paciente no empezaron con la pandemia, empezaron bastante tiempo antes. Fíjense, en el 2019, antes de la pandemia, la Secretaría del Gobierno de Salud de la Nación creó el plan de telesalud, y habla de que ya desde el 2012 se empezaba a trabajar con la telemedicina, y se creó un plan nacional de telesalud, 2018
2014, fíjense en qué se basaba esta política, en avanzar el camino hacia la cobertura universal de salud. Fíjense que hablaba de implementar redes de telesalud que permitan atención a distancia, consultas de segunda opinión, dice, mejorando la accesibilidad, evitando traslados, compensando diferencias regionales de especialidades y recursos. Se veía esto como una posibilidad de darle atención a todo el mundo en todos los lugares. Llamaba la atención, o por lo menos llama la atención cuando uno lee esto, o leía esto, que las principales preocupaciones ya desde un primer momento, cuando se empezó a hablar de la telemedicina y de la telesalud, no era tanto qué pasaba con la relación médico-paciente, sino que parecía ser que los problemas eran de aspectos legales y éticos, más diría yo aspectos técnicos de cómo se iba a implementar la relación médico-paciente. Y por eso llamaron a un grupo de expertos para que dieran unas recomendaciones. Se reunió el grupo de expertos y dio las recomendaciones de cómo implementar la telesalud. Y el grupo asesor dice que entiende la telemedicina como un fortalecimiento de las prácticas sanitarias existentes mediante tecnologías técnicas para mejorar la atención tradicional y no como una especialidad médica. Fíjense cómo se comienza a simplificar el tema de la relación médico-paciente, donde se lo ve simplemente como un encuentro, 3 puntos, un paciente necesita algo, un integrante de la salud tiene telemedicina, se juntan y tienen un acto médico con conocimientos actualizados y científicos. Esto es un poco la síntesis. ¿Qué pasó después? Hubo un proyecto de ley y en octubre, aquí lo tienen, en octubre del 2020, ya estando en pandemia, se sancionó el proyecto de telesalud. Esto es una práctica que vino implementándose cada vez más, creciendo cada vez más, es cada vez más cotidiana. Y fíjense, se habla de ventajas, desde luego es una ley, un proyecto de ley, nadie va a hablar de desventajas, pero miren todas las ventajas que había, ¿no? Atención integral desde el primer momento, el puntero es en el medio, ¿no? No, parece que no. Bueno. Ventaja para los médicos, posibilidad de efectuar interconsulta con especialistas, posibilidad de evitar inconvenientes, desplazamientos. Sí, pero para el puntero. No era eso. No hay problema. Fíjense, ventaja para los prestadores de los servicios de salud, reducción del peligro de pérdida de imágenes, diagnósticos y tratamientos más rápidos y precisos, mejor y más rápida comunicación, es decir, son todas ventajas. La medicina digital daba solamente ventajas. ¿Cómo es la relación médico-paciente hoy o cómo va acercándose la relación médico-paciente hoy? Miren, los prestadores de salud de todos los niveles incorporan el tema de la telemedicina a sus prácticas y estimulan su uso. ¿Por qué estimulan su uso? Por limitación de costos, ya hay aranceles diferenciales para la atención presencial y la atención virtual. Aranceles diferenciales, dice ahí, control de las prestaciones, uno está más controlado, hay apps a través de las cuales uno hace esta atención. Se multiplica la oferta de todo tipo de atención virtual, dudosa idoneidad, escasos controles. Los mismos pacientes y también algunos médicos empiezan como a valorar la comodidad del encuentro virtual. Se subvalora, creo yo, el acto médico al pretender que puede establecerse solo a través de las pantallas, pero la telemedicina con sus utilidades indiscutidas, como dije antes, ni que decir en el momento de la pandemia, parece venir a quedarse y apropiarse de todos los actos médicos. Algunos usos y costumbres, como dice ahí, vienen para quedarse. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos doctores en línea, tenemos médicos digitales, tenemos teleconsulta por videollamada y las entidades de salud prepaga ofrecen ya no la consulta para una urgencia, la consulta para COVID, sino que fíjense, no sé si se alcanza a leer, ofrecen los médicos de cabecera virtuales. Esto es lo que está pasando hoy. Entonces, los médicos, no sé si ustedes deben hacer atención virtual. Yo hago atención virtual porque estuve obligado a hacerla, así que estoy aprendiendo de la atención virtual y recién ahí cuando empecé a hacer atención virtual entendí lo que quería decir el médico call center. Los pacientes toman la consulta y se la dejan y a los 2 minutos alguien la toma de nuevo. Es decir, pareciera que hubiera un mundo
mundo de gente esperando para consultar a un médico por lo que sea, y el médico está ahí. Bueno, esto no pasa solamente en la atención del consultorio. Hoy en día se habla de los e-patient, es decir, las revistas de sala ahora se pasan en una habitación, a los pacientes se los ve a través de una pantalla, los estudios médicos se ven a través de la pantalla. Bueno, esa es la realidad de hoy. El uso de la tecnología, la comunicación y consulta a través de pantalla, las apps médicas, la inteligencia artificial, los sistemas expertos, eso es todo con lo que contamos hoy. Sin embargo, yo veo que los médicos, por lo menos lo veo en mi medio, están bastante cansados y desmotivados con el uso de la medicina a pesar de contar con todas estas cosas. ¿Qué está cambiando la consulta virtual? Porque la consulta virtual es una realidad, pero ¿qué está cambiando en realidad? Y lo que está perdiéndose es el examen físico. La consulta virtual está, pero el examen físico por ahora, algún día irá un avatar nuestro al médico para que lo revise, no sé, pero por ahora el examen físico no se puede hacer. ¿Qué hablamos del examen físico? Considerado un arte, pero con fundamento científico, esto me lo han escuchado decir, el sello distintivo de la actividad médica. Si algo nos caracteriza a nosotros los médicos, a diferencia de cualquier otra profesión, es que revisamos a las personas. Tocamos a las personas, tocamos a los pacientes. Eso es el sello distintivo de nuestra actividad. Es centrado en la persona, claramente, no podemos hacer el examen físico a una multitud, ni a un aparato, y desde luego es individual por naturaleza. Es seguro, es indolor y de bajo costo. Nuestros pacientes están esperando, los pacientes están esperando que nosotros lo realicemos, y es saludable tanto para los pacientes como para los médicos. Esto que puede parecer raro está escrito. A los pacientes les hace bien que los revisemos y a los médicos les hace bien hacer examen físico. Los médicos ven, por lo menos a mí me pasa, no sé cómo será su experiencia, a mí me pasa que el momento de revisar a un paciente para mí es un recreo, mucho más interesante y divertido que estar mirando estudios y escuchando a veces largos relatos de los pacientes y trayendo, cuando te traen una pila así de estudios. Cuando vos estás frente al paciente, estás solo con él, es tu cabeza y vos y tus manos. Por eso yo creo que el examen físico es saludable también para los médicos. Genera confianza y fortalece la relación médico-paciente, orienta y racionaliza la solicitud de exámenes adicionales, y es un ritual, esto también lo he hablado alguna vez, y por su carácter de ritual, si se lo hace con consideración y se lo hace bien, a los pacientes les da la sensación de que están siendo cuidados y al médico le da una sensación de pertenencia. Dice, esto es lo que yo hago, esto es lo mío, y lo saca un poco de esta cosa de disforia, de desilusión, en este sistema, como dije antes, tan técnicamente competente, pero emocionalmente deficiente. Si no hacemos el examen físico, se genera desconfianza, se pierde su valor sanador, el valor sanador, y lo digo con todas las letras, no tengo miedo de que me traten de que soy un mano santa o algo así. Las manos tienen un valor sanador en nuestros pacientes, aumenta las posibilidades en el error diagnóstico y yo creo que se elevan los costos de la educación médica. Sin embargo, hoy en día se habla de la extinción del examen físico. ¿Y por qué se habla de la extinción del examen físico? Miren, el examen físico, a mi modo de ver, tuvo 3 golpes a lo largo de la historia. El primer golpe se lo dio la tecnología. Fue en la década de los 70, cuando empezaron a aparecer métodos complementarios de diagnóstico que permitían revisar al paciente, diría hoy hasta los genes. ¿Para qué revisarlo al paciente si tenemos métodos complementarios que son mucho mejores? Después vino un segundo acto, un segundo golpe, que fue el de la ciencia dura. Ahora se los voy a explicar mejor. Y el tercer golpe, que puede ser que el que termine o no con el examen físico y con la relación médico-paciente tradicional, es la pandemia, la telemedicina y la pandemia. Como les dije antes, la tecnología frente al examen físico pareció quedarse corta y parecía ser mucho más confiable el examen físico, los métodos complementarios del diagnóstico mucho más precisos. Y entonces se abandonó el examen físico, que era considerado un arte y los médicos eran valorados por su calidad. El segundo golpe fue a raíz de los costos, la multiplicación terrible de costos que generó el uso de la tecnología. ¿Qué hizo? Que empezara a decirse, no, volvamos al examen físico. Volvamos al examen físico, empecemos a analizar la utilidad del examen físico. En el año 92 empezó a publicarse una serie en el JAMA, de Rational Clinical Examination, se empezó a hablar
del examen físico y del diagnóstico físico basado en la evidencia. Estos artículos se publicaron como libro en el 2009 y en el 2001 apareció otro libro que también empezó a hablar de la evidencia del examen físico, del valor del examen físico, de qué cosas servían y qué cosas no servían. Este libro que nosotros hemos aprovechado y hemos hojeado y hemos aprendido de él, ya va por su 5ª edición que salió en el 2021. ¿Qué pasó con esto que parecía rescatar o venía a querer rescatar al examen físico que había sido abandonado por el sistema de los costos? Bueno, estos estudios pusieron en tela de juicio el examen físico porque tiraron al escenario dos conceptos que eran el de consistencia y el de discrepancia y trataron de valorar el examen físico únicamente por su poder de diagnóstico y su exactitud diagnóstica. Es decir, una maniobra del examen físico merecía ser realizada únicamente si tenía alta consistencia, si había escasa discrepancia, y entonces valía la pena porque era mejor hacer eso que alguna otra cosa. Este concepto, que pareció ser bueno en un primer momento, yo creo que le hizo mal, porque finalmente se llegó a la conclusión errónea. Dice, se lo compara con un estándar de referencia diagnóstica, habitualmente un método por imágenes o un estudio invasivo o la anatomía patológica. Los conceptos de discrepancia y consistencia, se vio que no todos los médicos se ponían de acuerdo en si un paciente tenía determinado hallazgo o no. Y entonces la palabra valor se transforma en un sinónimo de exactitud diagnóstica y se lo valora fundamentalmente por su poder de diagnóstico. Por eso se habla del examen físico basado en la evidencia. A pesar de que la mayor parte de las maniobras del examen físico tenían altos índices de sensibilidad, especificidad y valores kappa buenos, se llegó a la conclusión de que el examen físico no servía. Y segundo golpe para el examen físico, segundo abandono. Luego vino la medicina humanista y dijo, no, vamos a rescatar. Vino el tercer rescate del examen físico, nuevamente abandonado, y bueno, pareció que tenía un nuevo impulso, el tema de la medicina humanista, la medicina centrada en el paciente, y luego vino la pandemia. Empezó la telemedicina y vino la pandemia. Lo que quiero que se den cuenta ustedes es cómo los tiempos se van acelerando. Los cambios van a seguir sucediendo, pero los tiempos cada vez se aceleran más. Cada vez los cambios son más rápidos, más rápidos, más rápidos, más rápidos. Yo empiezo hablando del 70, después el 90, el 2000 y del 2010 hasta ahora se produjo un tsunami, un cambio enorme. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Miren, el examen físico se lo considera inexacto y poco confiable, ha sido relegado por el advenimiento de métodos más confiables. Algunos pacientes lo subvaloran, comodidad, apego a la tecnología, al dataísmo, no se tolera la incertidumbre, entonces quieren cosas que te den lo justo, ¿está bien? No existen incentivos para aplicar el examen físico, muchos médicos también descreen de su utilidad y cada vez se lo enseña y se lo aplica menos, que creo que esto es tal vez lo peor de todo. Ahora vamos a hablar de eso. Aquí está una síntesis. Miren qué lindo lo que hice, un golpe, el primer golpe, la tecnología. ¿Qué pasó? Se subieron los costos, entonces resurgió. Y dijeron, vamos a estudiarlo. Vino la ciencia dura, lo estudió, y entonces apareció, segundo golpe, chau, lo abandonamos de nuevo. Después vino la medicina humanista y dijimos, bueno, vamos a retomar otra vez el examen físico, y luego empezó la telemedicina y para colmo vino la pandemia. Y entonces ahora no sé si va a haber tercer resurgimiento, no sé, la verdad que no lo sé, o llegaremos a la extinción. Para que no suceda la extinción, yo les propongo aquí algunas iniciativas y acciones. Para mí la educación es lo más importante, tal vez yo tenga un sesgo por ser docente y por haber escrito un libro de semiología, eso no me lo puedo sacar de encima, pero creo que hay que seguir enseñando el examen físico. Reformular el concepto de valor en un sentido más amplio y no ese de la ciencia dura, de solo su poder diagnóstico, y rescatar y jerarquizar la importancia de la presencialidad del acto médico. Esto no tiene nada contra la telemedicina, yo no vengo aquí a poner un cortaaguas, un cortafuegos o como lo quieran llamar con la telemedicina, sino jerarquizar el valor de la presencialidad del acto médico. La enseñanza del examen físico, miren, esto es un círculo vicioso.
cada vez son menos los que dominan la ciencia, cada vez se lo enseña menos y mal en el pregrado. Ni les cuento cuando tienen, por ejemplo, mi cátedra de 276 alumnos, a los que tenemos que enseñarles semiología. Prácticamente no se enseña en el posgrado. Una encuesta de residencias de medicina interna de Estados Unidos mostró que solo el 10% de las residencias de medicina interna de Estados Unidos tienen algún tipo de enseñanza del examen físico en el posgrado. Y otra encuesta en 3.000 residentes en todo el mundo dijeron, el 60% dijo que nunca vio a un médico de planta hacer un examen físico delante de ellos. Nunca lo vio, nunca lo vio. Y eso, miren, que está pasando, ¿eh? No sé si pasa en su servicio, pero está pasando. Entonces, si se lo enseña poco, se aprende poco, se lo aplica menos, cada vez lo aplican menos, y esto es un círculo vicioso que saben que va a terminar en la extinción. Yo espero que así no sea. Por suerte, esto lo muestro siempre, en el 2018 salieron unas clínicas de Norteamérica donde hace todo un repaso y una reconstitución y una revalorización del examen físico que es muy, muy, muy bueno, se los recomiendo. ¿Qué pasa con el concepto de valor? El concepto de valor del examen físico no puede ser solamente el diagnóstico. El examen físico y el contacto con nuestro paciente no sirve solamente para hacer el diagnóstico, sino para nuestro cuidado, el seguimiento y establecer el pronóstico e inclusive ver cómo responde el paciente a lo que nosotros hacemos. De manera que no es solamente revisarlo para hacer un diagnóstico. Seguridad del paciente. Miren, es más fácil revisar un paciente que someterlo a estudios complementarios. Se habla mucho de la seguridad del paciente. Si quieren darle seguridad al paciente, revísenlo. Costo, efectividad, beneficio, bueno, ya lo hablamos antes. El examen físico no es gratuito, tiene un costo. El costo es para los médicos, porque es tiempo de los médicos. Pero seguramente que es mucho menos costoso que los métodos complementarios del diagnóstico. No todos los pacientes tienen acceso a métodos de diagnóstico complementarios súper sofisticados. Y sí, todos los pacientes podrían tener acceso a un médico que los revise. El valor pedagógico es con nuestros alumnos, con nuestros pares, y es muy importante para la transmisión y la continuidad de este aprendizaje. Y la percepción del paciente, miren, yo no tengo que decir esto de lo que dicen los pacientes, el médico no me tocó, el médico ni me tocó, que ahora ha sido suplantado por el aterrador, el médico ni me miró. No sé si lo escucharon. Ahora dicen, el médico ni me miró. Está, bueno, entonces, rescatar la importancia. Miren, no sé, capaz que consigo alguno de ustedes, podamos fundar AMAPI, que es la Asociación de Médicos de Atención Presencial Irrenunciable. El doctor Presma va a ser socio fundador. Acá tenemos varios, ya tenemos varios. A ver, ¿alguno más? Bien, tenemos varios que van a estar. Bien. No, fuera de broma, no sé si broma, capaz que tendríamos que hacerlo, ¿no? Tocarnos es una forma de comunicarnos, el acto médico se canaliza a través del examen físico. Me parece que no transfiere de la comunicación el sentido más profundo, como dice aquí, físico, espiritual, se da a través del examen físico, de tocarnos y hablar con nuestros pacientes. Y la telemedicina creo que es incapaz de la observación clínica, escuchar, el contacto físico, que son no solamente las bases del diagnóstico, como digo, sino también de la buena relación médico-paciente. Entonces yo creo, para mí esto es la dimensión humana del examen físico y de la relación médico-paciente. Vengo a ver el tiempo, creo que estamos bien. Me parece que es lo que va a seguir marcando la diferencia. ¿Cómo va a ser el futuro del examen físico? No sé, la verdad es que no sé. Lo que puede pasar es que este valor percibido en la relación médico-paciente, que ha ido cambiando mucho, seguramente va a seguir cambiando cada vez de manera más acelerada, y ni les cuento después de la pandemia. A mí lo que me preocupa no es la telemedicina, a mí lo que me preocupa es si va a pasar con la relación médico-paciente en general, lo que pasó con el examen físico en particular. Y en realidad esa es mi preocupación, es decir, nosotros seremos capaces de encontrar el equilibrio que implica
cada vez que hay un cambio trascendental para que quede lo bueno y no sea visto esto como una amenaza. Miren, acá me fui como 25 siglos para atrás. Cuando apareció antes ya había escritura, pero cuando apareció el libro, el papiro, Sócrates nunca escribió un libro, decían que escribir era fosilizar el conocimiento, entonces estaban en contra de que se escriba, porque el conocimiento era transmitido oralmente. 25 siglos más adelante, cuando apareció la televisión y dijeron, ahora unimos la vista a las personas con la voz, chao, murió la radio sigue, ¿no? Después, los agoreros de siempre, hace 20 años, dijeron, cuando apareció el ebook, que el libro iba a desaparecer. El libro sigue vivito y coleando y se venden cada vez más libros. Y tal vez la última fue el tema del streaming. Cuando apareció el streaming dijeron, va a desaparecer el cine, y ir al cine no es lo mismo que ver la película en su casa en Netflix, ¿no? Y tal vez lo último, la medicina, ¿qué va a pasar si la telemedicina y con la medicina tradicional? Entonces, tal vez tengamos que hacer todos un máster de ahora en adelante en telemedicina, para la e-salud ha venido para quedarse y dice que es una de las herramientas más importantes y dice que es el máster más demandado en ciencias de la salud en este momento. Tal vez tengamos que hacer eso. Yo les dejo como esta inquietud, ¿no? Si la velocidad del cambio, fíjense cómo todo se acelera, va a hacer que se extinga el examen físico o finalmente nos vamos a quedar con lo que es realmente bueno. Yo tengo dudas, no sé, se los planteo a ustedes para que lo piensen y piensen cómo será. Tal vez estas jornadas que hizo la Asociación de Telemedicina de la República Argentina, fíjense, ¿no? Telemedicina buscando el equilibrio entre la ciberfobia y la telecracia, y eso sería bueno, que encontremos ese equilibrio. Y bueno, ahora les voy a mostrar, estos son todos médicos digitales, díganme si ven algo en común en todos estos médicos digitales. Y todos, muy bien, el doctor Presma es un semiólogo, muy bien. Todos tienen colgado el estetoscopio. No sé. Pero ustedes busquen imágenes de telemedicina y tráiganme una donde el médico no tenga el estetoscopio. Muestro esto simplemente para una última reflexión y para que nos quedemos, nos quedemos pensando. Leyendo un libro de Irene Vallejo que se llama El infinito en un junco, que habla justamente sobre la historia del libro y cómo fue evolucionando el libro de los tiempos históricos. Me encontré con esta frase de un pensador español que dice: mientras los analistas ponemos el foco en la mutante actualidad, académicos e historiadores nos han vuelto a recordar que los cambios de fondo son lentos. Saber que el mundo va más lento de lo que pensábamos debería ayudar a corregir nuestro sesgo futurista. Cuando comparamos una cosa vieja y otra nueva, como un libro y una tableta, creemos que lo nuevo tiene más futuro, pero es lo contrario. Cuanto más años lleva algo entre nosotros, más porvenir tiene. El estetoscopio, también algunos dicen que el estetoscopio va a desaparecer, ¿no? Lo más nuevo en promedio perece antes. Cuanto más aprecias lo antiguo, mejor evalúas el valor añadido de lo moderno. De manera que yo anhelo que nosotros podamos tomar todo lo bueno de estos nuevos desarrollos, pero que de ninguna manera nos transformemos en científicos o en técnicos superiores que solo le vamos a dar a nuestros pacientes respuestas científico-técnicas. Sería el fin o el abandono del espíritu esencial humanístico de nuestra profesión. De manera que yo espero que eso no suceda. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Cuando llegamos no había ni la mitad de gente que hay ahora, así que me alegra. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Nada?
Bueno, yo agradecer a Horacio entonces la charla completa. La verdad que 35 años de docencia se resumen en esta charla. Comparto el 100% de lo que dijo respecto del examen físico. Creo que hay que jerarquizarlo, darle la vigencia y la validez que tiene. Por supuesto, las herramientas de telemedicina son útiles en determinados contextos, como fueron estos 2 años de pandemia, pero no hay forma que reemplace el examen físico, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta ni aclarar nada? Bueno, gracias, Horacio.